Buenas tardes, Héctor García de Diario Basta y Grupo Cantón. Hablando precisamente de protocolos, a la redacción de nuestro periódico llegó información de la empresa Acrom, que va en alianza con la fundación, con la asociación APROS de México, donde precisamente las empresas que participan en investigaciones clínicas hablan del rezago en los protocolos a nivel internacional y por supuesto en nuestro país. Entonces ellos quieren saber cuántos protocolos de investigación clínica se han realizado en nuestra nación con las 5 o 6 vacunas aprobadas para uso de emergencia en nuestro país, y cuáles son las ciudades donde se han realizado más estudios clínicos para la vacuna contra el COVID y qué beneficios tiene la población de esa ciudad al participar en estos ensayos. También preguntan dónde se puede ver en México los resultados publicados de los estudios clínicos realizados en nuestro territorio y cómo puede uno saber si hay un estudio clínico de alguna vacuna contra COVID y si quiere participar en él. Qué bueno que realizó esta pregunta. Bueno, y es importante aclarar que existen, vamos a hablar de protocolos a protocolos, ¿no? Lo que usted hizo referencia son protocolos de investigación. Y, cuidado, y lo que su servidora mencionaba son los protocolos estandarizados para la atención de pacientes o para acciones de prevención o para la vigilancia epidemiológica y de laboratorio, es decir, para el actuar. Estos que usted menciona son protocolos de investigación que le podría decir que actualmente a través de la Coordinación Nacional de Institutos Nacionales se lleva la batuta de los protocolos que actualmente se encuentran activos a nivel nacional. En este momento sí le voy a quedar a deber la cifra. Sin embargo, si le parece, en el transcurso de la semana les informamos cuáles protocolos, o más bien cuántos protocolos se encuentran activos en este momento. Recordemos que estos protocolos de investigación no son inmediatos, es decir, no son protocolos que inician hoy y en 2 semanas terminaron. Entonces, sí es muy importante que se haga la identificación de cuántos se mantuvieron activos y cuántos en este momento todavía se encuentran en proceso, ¿no? Y si alguno en algún momento dado ya cuenta con resultados. Entonces, en este caso es muy importante también recordar que en el caso de las farmacéuticas, de las propias farmacéuticas, ellos llevan protocolos activos. Y estos protocolos ellos mismos están obligados a publicarlos dentro de sus páginas oficiales. Yo los invito y también vamos a hacer la búsqueda a través de la Secretaría de Salud Federal, porque esto se viene realizando día con día, de cuántos protocolos también ya se encuentran publicados por parte de las farmacéuticas. Sin embargo, esta información tiene que ser publicada por la propia farmacéutica. Y esto es parte de la obligatoriedad, dado que tienen que ser también sus resultados transparentes, ¿no? Pero sin problema hacemos la identificación. Lo que sí le puedo decir es que institutos nacionales de alta especialidad están llevando a cabo protocolos de investigación, los cuales están en diferentes líneas. No todos van en la misma línea, porque mucho se ha hablado de los protocolos de investigación en materia del tratamiento, ¿no? Hay otras líneas de investigación que sí me gustaría que en el transcurso de la semana, ya sea el doctor Gatell o el doctor Gustavo Reyes Terán, pues pudieran expresarlas de viva voz, porque son ellos los portavoces también de esta información. ¿Cómo están beneficiando a las ciudades y para participar en ellas, por supuesto? Bueno, ahí son dos cosas diferentes, ¿no? ¿Cómo un protocolo de investigación le puede beneficiar a la comunidad? Entiendo que en ese tenor va la pregunta. Con un protocolo de investigación, por ejemplo, si estamos hablando de protocolos para tratamiento o para manejo de pacientes o inclusive para el manejo de las secuelas por COVID-19, los resultados que se van identificando poco a poco de los mismos son los que les permiten a la propia comunidad médica del instituto o del sector justo generar prácticas basadas en evidencia. Es decir, voy a poner un ejemplo muy burdo, ¿no? Si por alguna razón identificamos, voy a hablar de otra enfermedad y de otro signo y síntoma. Si por alguna razón identificamos que la tos ocasionada por X virus, yo le doy este medicamento, pero después de dársela a determinado número de pacientes,
con determinados estándares, ¿no?, o de manejo, identificamos que este medicamento no es el que mayor beneficio le da, sino que es este otro, entonces yo estoy obligado a dar a conocer esta información para que el resto de la comunidad médica, no solo de mi unidad médica, sino que realizan la práctica de atención de este padecimiento, yo puse un ejemplo burdo de un signo, ¿no?, de la tos, tomen en cuenta justo este resultado para que tomen la decisión ya sea de mantener este medicamento o hacer el cambio. Justo los protocolos nos sirven para emitir recomendaciones basadas en evidencia y que esas recomendaciones pues sean conocidas lo antes posible por la comunidad médica que atiende al resto de la población mexicana. Es decir, un protocolo de investigación de nada sirve si yo obtengo un resultado y no lo publico y no lo doy a conocer a la comunidad médica. Si es información que es de utilidad para que mejoremos el manejo, pues obviamente se tiene que dar a conocer. Esa es una. Ahora, ¿cómo puede uno participar? Hay diferentes formas de participar, porque, lo voy a decir así, hay protocolos que fueron muy evidentemente focalizados en pacientes graves. Y me imagino que muchos de los que nos están escuchando en este momento y que tuvieron pacientes hospitalizados en diferentes unidades médicas sin decir nombre, inclusive al momento del ingreso de su paciente, les hacía el médico tratante el comentario: estamos en esta institución realizando un protocolo taca-taca con este tratamiento, con este manejo, es un protocolo, estas son las bases, esto es lo que tenemos al día de hoy, e inclusive se les da a conocer si han tenido resultados favorables con ese manejo o con ese proyecto de investigación. Y entonces invitan. Cuando es un paciente grave, obviamente es difícil, no le puedes decir al paciente si quiere participar, pero el familiar responsable es quien toma la decisión de participar o no. Entonces, muchos mexicanos y mexicanas ya han participado en estos proyectos de investigación, pero justo las unidades médicas que los llevan a cabo son quienes se los dan a conocer y quienes los invitan, ¿no? Y obviamente, como cualquier procedimiento, pues tiene que haber un consentimiento informado. Es decir, en donde el familiar o el propio paciente acepte o no participar. Y esto es muy importante, porque en ningún protocolo de investigación se le obliga a la persona a participar o participa sin que ella tenga pleno conocimiento del mismo. Entonces, hay otros protocolos, por ejemplo, para pacientes que se encuentran con secuelas de COVID y que acuden también a las unidades médicas, ¿no?, a realizar la atención, en donde también son invitados. Esto no es por el tipo de enfermedad y por el grueso de población que ha sido afectada, no es como hacer una convocatoria, ¿no?, en internet. Invitamos a todos los mexicanos a participar. ¿Por qué? ¿Por qué no es así? Porque si no, la cantidad, imagínense la cantidad de personas que quisieran participar, supongamos para la unidad médica número 43 de la Ciudad de México, un ejemplo, pues todo el mundo se volcaría para llegar a recibir atención en esa unidad y entonces la propia unidad no se daría abasto. Justo estos proyectos de investigación pues tienen que ser con determinados estándares de calidad, dependiendo de los objetivos, y un protocolo de investigación no puede llevarse a la práctica, y esto es muy importante, no puede llevarse a la práctica sin una debida revisión de lo que se pretende hacer, tanto por comités de investigación como por comités de ética y comités de bioseguridad que ya han sido previamente validados. Es decir, antes de que uno de estos proyectos se ponga en marcha, sobre todo con personas, ¿no?, sea inclusive solo proyectos observacionales en donde tú únicamente identificas lo que ocurre en la población, tiene que pasar forzosamente por estos comités. No puede aventuradamente aplicarse sin haber sido aprobado, o más bien analizado y posteriormente aprobado, si es que se da el caso, por estos 3 comités que le comenté. Sí, adelante. Gracias, doctora. Buenas noches. Daniela Pastrana, de Pie de Página. Siguen muchas dudas con el tema de la vacuna AstraZeneca porque pues la información fluye, ¿no? Y nos han preguntado si está en su estrategia aplicar la vacuna en menores de 30,
por este asunto de que las complicaciones mayores han sido en poblaciones más jóvenes, en adultos más jóvenes. Eso por un lado, y luego con esta información que se difundió hoy sobre que China analiza combinar dosis de distintas vacunas, quería saber si ustedes lo han considerado, si lo tienen, si está en algún momento pensado que se pueda aplicar esta estrategia. Y la última es, ¿qué información tienen sobre el COVID pediátrico? Si hay alguna información sobre COVID pediátrico y casos graves. Gracias. Gracias, no la había alcanzado a escuchar. En relación a la primera pregunta, bueno, me voy a AstraZeneca. Pudieron haber observado lo que les comentaba el día de hoy del número de dosis que se han aplicado. Obviamente, y nuevamente hago referencia al tema de las CESAVIS, al menos con la información que actualmente tenemos identificada, la vacuna de AstraZeneca no ha presentado, ¿no?, estragos mayores o eventos adversos graves como se han reportado tal vez en otros países, al menos no en la población mexicana. En este momento sería ambicioso, ¿no?, decirle o darle un sí se le va a aplicar a la población de 30 años. ¿Por qué? Porque necesitamos primero identificar cómo evoluciona justo la aplicación de la vacuna que hasta ahora ha sido favorable en adultos mayores, y obviamente esto nos da un campo de mayor amplitud también, y con base a la evidencia que se sigue generando día con día, a tomar la definición si esta vacuna será aplicada en población económicamente activa. Digo, yo no soy la experta en vacunación, sin embargo, con la información que tenemos al día de hoy, esta vacuna se mantiene en proceso de aplicación, y lo que sí le podría decir es que en este momento no se ha pensado en que esa vacuna se saque del esquema para vacunación de población de 35 años y menos. En relación a la primera pregunta, la combinación de dosis. Sí hemos leído justo estas declaraciones. Hasta el momento México no ha considerado hacer esta combinación de dosis, dado que afortunadamente se mantienen las dosis programadas para la aplicación de la segunda dosis. En algún momento, no sé si se tomará la consideración, pero en este momento entiendo que nos mantenemos en la postura de que si se te aplicó la dosis de un biológico, es la misma que se te aplicará en la segunda dosis. Bueno, justo ya desde que empezó la pandemia, se identificó pues que en otros países se tenía evidencia de un proceso inflamatorio generalizado en niños, principalmente en Inglaterra, que inclusive los llevaba a la hospitalización, pero que afortunadamente no causaba decesos. En el caso de nuestro país, pues la verdad es que la aparición de casos confirmados en personas o en niños, ¿no?, menores de 18 años, y vamos a focalizar en la población de 5 años y menos, pues prácticamente es mínima. Recordemos que sí llevamos un registro, por ejemplo, en relación a las mujeres embarazadas y puérperas y a los recién nacidos positivos. Con mucho gusto, este informe lo actualizamos todos los días lunes, mañana lo van a poder ver en la página de la Secretaría de Salud, y con mucho gusto en la semana se les puede presentar, sobre todo porque sería muy importante que les explicáramos cómo vamos avanzando con este registro, ¿no?, y si estos pacientes, estos recién nacidos vivos que han salido positivos, presentan estados graves de la enfermedad o si tienen pronta recuperación. Pero si les parece, para no perder como esa oportunidad, se los daríamos a conocer con la información que actualmente tenemos en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, y así ustedes se llevan la información completa. Pues bien, agradecemos pues la debida atención a esta conferencia de prensa, a quienes están vía remota, a quienes están de forma presencial, y a nombre de nuestras autoridades, siendo ya las 19:53, pues damos por terminada esta sesión y los esperamos el día de mañana ya como inicio de semana, nuevamente con toda la información que se tenga respecto a la COVID-19. Muy buenas noches de domingo y muchas gracias.